Saludos cordiales. Clase sincrónica de la semana número 3. Derecho Procesal Penal 1. Unidad 1. Derecho Procesal Penal, Sistema Acusatorio y Fundamentos del Proceso. Tema 1. El Derecho Procesal Penal, la Jurisdicción y la Competencia. Soy el profesor Daniel Peña Briceño. Estimados compañeros, sean todos bienvenidos nuevamente a esta clase asincrónica, en esta oportunidad correspondiente a la semana número 3 del actual semestre. De este tema número 1 de la unidad 1, ya hemos abordado el subtema 1 y el subtema 2 en una anterior oportunidad. Ahora, en esta grabación, vamos a hablar del subtema 3, bases constitucionales y legales de la jurisdicción y de la competencia en materia penal, y el subtema 4, órganos jurisdiccionales en materia penal. Bien, recuerden por favor buscar lápiz y papel o habilitar un bloc de notas o un archivo digital para tomar nota, tomar apuntes de todos los temas o de todos los puntos que vamos a conversar en esta clase. Bien, dicho esto, continuamos. Recordaremos que el objetivo de este tema es conocer y comprender las definiciones y conceptos básicos del proceso penal, de acuerdo a la doctrina y a la legislación ecuatoriana. Subtema 3. Bases constitucionales y legales de la jurisdicción y de la competencia en materia penal. Bueno, en primer lugar, tenemos que definir lo que es la jurisdicción para efectos procesales. Bien, en el derecho de los países latinoamericanos, este vocablo tiene al menos 4 acepciones, 4 sentidos o significados. Se utiliza la palabra jurisdicción como ámbito territorial. Decimos entonces la jurisdicción de Pichincha para establecernos al territorio de Pichincha, o la jurisdicción de Manabí, o la jurisdicción del Guayas, o la jurisdicción de Galápagos. Esto es en el sentido de ámbito territorial, se utiliza la palabra. También se utiliza como sinónimo de competencia. Esto es cuando alguien dice, ese juez no tiene jurisdicción, realmente lo que quiere decir es que no es competente para conocer y decidir esa determinada causa. También se utiliza la palabra jurisdicción como conjunto de poderes o autoridad de ciertos órganos del poder público. En tal sentido, podemos escuchar a veces decir que es la jurisdicción administrativa, o es la jurisdicción penal, o es la jurisdicción civil, o es la jurisdicción de familia, etc. Pero tenemos también un cuarto sentido o un cuarto significado en nuestros países a la palabra jurisdicción, que es el correcto para efectos de nuestra asignatura, para efectos de derecho procesal. Y su sentido preciso es su sentido preciso y técnico, el cual establece que la jurisdicción es una función pública de hacer justicia. Con esta cuarta acepción, la número 4, es que nosotros nos vamos a quedar. Es la que nos corresponde tratar y es la que nos corresponde entender y aplicar. Entonces, la jurisdicción, en su sentido preciso y técnico desde el punto de vista procesal, es una función. ¿Y cuál función? Nada más y nada menos que la función de hacer justicia. Bien, esta función pública es la potestad y la obligación que el Estado tiene de manera exclusiva de administrar y aplicar justicia. Y además de hacer cumplir y ejecutar sus decisiones, aún con la utilización del uso de la fuerza. Es decir, utilizando la fuerza pública. Repito, la jurisdicción entonces, su sentido correcto y técnico para efectos procesales, es la potestad, es decir, la facultad que tiene el Estado, pero no solo la facultad, es la obligación, está obligado a administrar justicia y a aplicar esa justicia y hacer ejecutar sus decisiones, repito, aún con la utilización de la fuerza pública. Es decir, que las decisiones jurisdiccionales vienen a ser entonces las decisiones de quién, de los distintos juzgados y tribunales de la República. Repito,
Las decisiones jurisdiccionales son entonces las decisiones de los distintos juzgados y tribunales de la República. Sabemos que la actividad de dirimir conflictos y decidir controversias es uno de los fines primarios del Estado y precisamente de ello se trata la jurisdicción. Sin la función de la jurisdicción, el Estado no se concebiría como tal. Recordemos que el Estado existe como una creación política y jurídica, además es una organización política y jurídica, como lo he dicho antes, de una organización política y jurídica de una sociedad, en este caso la ecuatoriana, en un territorio que le pertenece, dándose instituciones de poder, instituciones de gobierno en el sentido amplio de la palabra. De tal suerte que el Estado existe para garantizar la mayor calidad posible, calidad de vida posible para sus ciudadanos. Y dentro de esa calidad de vida se encuentra el vivir en armonía, el vivir en paz, el vivir en tranquilidad con sus iguales. De ello se trata el dirimir conflictos y decidir controversias como un fin primordial y primario del Estado. Recordemos que los individuos, o mejor dicho, al crearse el Estado, al existir el Estado, los individuos que tienen sus propios derechos individualmente considerados, de alguna forma han traspasado, han dado al Estado esa facultad para que dirima, para que resuelva la controversia que pueda tener con terceros y así no tomar justicia por su propia mano. Entonces, repito, a riesgo de ser redundante, que la jurisdicción es la función pública que faculta o que consiste más bien en la obligación y la facultad que el Estado tiene de aplicar o de administrar y aplicar justicia, haciendo cumplir sus decisiones aún en contra de las personas a quien va dirigido, es decir, aún en contra, o mejor dicho, aún utilizando, incluso utilizando la fuerza pública. Esas decisiones jurisdiccionales vendrían entonces de los órganos jurisdiccionales que son los distintos juzgados y tribunales de la República. Ubicando una definición doctrinaria de lo que es jurisdicción, encontramos al maestro uruguayo Eduardo Couture, el gran procesalista uruguayo, el cual decía lo siguiente, leo en la diapositiva: función pública se refiere a la jurisdicción. La jurisdicción sería la función pública realizada por órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Esa es la definición del maestro Couture en su obra de 1958, Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ahora bien, en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, encontramos en el artículo 167 constitucional lo siguiente: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución. Entonces tenemos que los órganos los órganos jurisdiccionales vendrían a ser los órganos tales cuales como los juzgados y tribunales de la República, y que se repite acá lo que nos dice la doctrina de que es la potestad de administrar justicia y que esa potestad emana del pueblo, quien le da esa facultad al Estado. Pero no podemos olvidar, aunque no esté señalado aquí de manera expresa, no podemos señalar que además de no podemos olvidar, perdón, que además de una potestad es una obligación del Estado. Es decir, el Estado no es que si quiere o no quiere, el órgano judicial a discreción administra o no administra justicia. No, está obligado a administrar justicia. Es su deber, es su obligación. Eso en cuanto a el artículo 167 de la Constitución de la República del Ecuador. Mientras que en el Código Orgánico de la Función Judicial encontramos en su artículo 150 lo siguiente:
La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constitución y las leyes, y que se ejerce según las reglas de la competencia. Entonces, aquí en el Código Orgánico de la Función Judicial, recuerden que esto es, el Código Orgánico de la Función Judicial es una norma infraconstitucional, está por debajo de la norma del 167 constitucional. Recordemos que las normas infraconstitucionales lo que hacen es desarrollar a la Constitución, pues efectivamente este artículo 150, como debe ser, no podría ser de otra manera, va en sintonía con la Constitución del Ecuador, pero también acá se hace mayor énfasis en lo que es ejecutar lo juzgado y establece de manera específica a las juezas y jueces establecidos en la Constitución y las leyes, es decir, a los órganos jurisdiccionales. Y además trae otro elemento, el elemento de la competencia, que ya vamos a ver unos minutos más adelante. Entonces, la jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constitución y las leyes y que se ejerce según las reglas de la competencia. Eso fue artículo 150 del Código Orgánico de la Función Judicial. El artículo 151, ibidem, establece el ámbito de la potestad jurisdiccional. Allí vamos a irnos directamente a lo medular para nuestra asignatura, para nuestra materia, para nuestra área penal, procesal penal. Y establece, en lo relativo al ámbito de la jurisdicción penal, se estará a lo dispuesto por la Constitución, en primer lugar, por supuesto, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador, recordemos artículo 424 de nuestra Constitución, además de este código, es decir, el Código Orgánico de la Función Judicial, y aquí dice el Código de Procedimiento Penal y demás leyes pertinentes. Sabemos que esta norma es, tiene nomenclatura o tiene términos previos previos al COIP, pero acá no es el Código de Procedimiento Penal, sino que es el Código Orgánico Integral Penal y demás leyes pertinentes. Recuerden que el Código de Procedimiento Penal ya no está en vigencia, solo para aquellas causas que se iniciaron ya con ese procedimiento. Esto en cuanto al ámbito de la potestad jurisdiccional, específicamente en lo penal, lo de arriba, lo que tiene 3 puntos en paréntesis, es el resto del texto del artículo que no ha sido mencionado para efecto de esta clase. Mientras que en el Código Orgánico Integral Penal se establece en el artículo 398 sobre la jurisdicción y al respecto establece lo siguiente. La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado. Es decir, siempre es la misma idea, por supuesto. La jurisdicción consiste en la potestad pública. Pública quiere decir que es del Estado, entonces. Solo el Estado tiene jurisdicción. Pública de juzgar y ejecutar lo juzgado. Únicamente las y los juzgadores determinados en la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y en este código, es decir, el COIP, ejercen jurisdicción en materia penal para el juzgamiento de las infracciones penales cometidas en territorio nacional y en territorio extranjero en los casos que establecen los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado. Esta última parte, que es el ámbito territorial, que sería el territorio nacional del Ecuador, pero que también establece y en territorio extranjero, esto es por el principio de extraterritorialidad, como ustedes seguramente ya lo deben saber, por derecho internacional público, que por una ficción, por un artífice jurídico y por convenio, por supuesto, por convenios internacionales, los territorios, o mejor dicho, las sedes diplomáticas del Ecuador, para efecto de jurisdicción, se consideran territorio ecuatoriano. Es una ficción, por supuesto. Se consideran territorio ecuatoriano, al igual que las aeronaves de bandera ecuatoriana y las embarcaciones de bandera ecuatoriana.
En el artículo 400 del COIP establece el ámbito de la potestad jurisdiccional. ¿Quiénes están sujetos a la jurisdicción penal del Ecuador? 1. Las y los ecuatorianos y los extranjeros que cometen una infracción en territorio nacional. O sea, todos los que estamos dentro del territorio ecuatoriano estamos sujetos al ámbito de la potestad jurisdiccional en general, y especialmente hablamos nosotros ahora de la penal, pero en general. 2. La o el jefe de Estado y los representantes diplomáticos del Ecuador, su familia y la comitiva que cometan una infracción en territorio extranjero y las o los cónsules ecuatorianos que en igual caso lo hacen en el ejercicio de sus funciones consulares. Entonces, estas personas, estos funcionarios que se mencionan en el numeral 2 del artículo 400 del COIP, si cometen, es decir, las conductas desplegadas por estos sujetos fuera de territorio ecuatoriano en ejercicio de sus funciones diplomáticas, entonces se encuentran también esas acciones u omisiones sujetas al ámbito de la potestad jurisdiccional penal especialmente. El numeral 3, las y los ecuatorianos o los extranjeros que cometan una infracción a bordo de naves aéreas o marítimas de bandera ecuatoriana registradas en el Ecuador, ya sea en el espacio aéreo nacional o mar territorial ecuatoriano o en el espacio aéreo o mar territorial de otro estado. Esto era a lo que yo me refería cuando les dije o les mencionaba o les recordaba el principio de extraterritorialidad. 4. Los ecuatorianos o los extranjeros que cometen infracciones contra el derecho internacional o los derechos previstos en convenios o tratados internacionales vigentes, siempre que no hayan sido juzgados en otro estado. Esto quiere decir, para aquellas acciones u omisiones que están dentro, que se subsumen dentro de tratados internacionales, por supuesto, suscritos y ratificados por el Ecuador, y que se tenga la oportunidad de ser juzgados en territorio ecuatoriano. Y termina el artículo 400 estableciendo que se exceptúan con arreglo a las convenciones e instrumentos internacionales ratificados por la República del Ecuador, obviamente, las o los jefes de otros estados que se encuentren en el país, las y los representantes diplomáticos acreditados y residentes en el territorio ecuatoriano, y la o los representantes diplomáticos de otros estados transeúntes que pasen ocasionalmente por el territorio. Esta excepción se extiende a la o al cónyuge, hijas, hijos, empleados o empleados extranjeros y demás comitiva del jefe de Estado o de cada representante diplomático, siempre que oficialmente pongan en conocimiento del ministerio encargado de las relaciones exteriores ecuatoriana la nómina de tal comitiva o del personal de la misión. ¿Qué quiere decir? Que entonces las conductas desplegadas por estos sujetos, es decir, por jefes de estados extranjeros en territorio nacional, que se encuentren en territorio nacional, representantes diplomáticos y consulares, así como su personal de servicio y sus cónyuges e hijos, esas conductas no serán objeto de la jurisdicción ecuatoriana, porque esta es la otra cara de estos convenios internacionales. No puede ser solo a favor del Ecuador, ¿no? También es a favor de los diplomáticos de los otros países. Se entiende perfectamente, ¿verdad? Bien. Ahora bien, ahora nos toca hablar de un concepto que es la competencia. Porque sabemos ya entonces que la jurisdicción es la potestad y la obligación, como dije antes, que tiene el Estado de administrar, aplicar y hacer cumplir sus decisiones, o sea, en cuanto a justicia. Ahora bien, ¿qué vendría a ser la competencia? Al respecto, el maestro Couture dice, la relación entre la jurisdicción y la competencia es la relación que existe entre el todo y la parte, donde el todo, por supuesto, es la jurisdicción y la parte es la competencia. La jurisdicción es el todo, la competencia es la parte. Un fragmento de la jurisdicción, o sea, la competencia es un fragmento de la jurisdicción. La competencia es la potestad de jurisdicción para una parte del sector jurídico, aquel específicamente asignado al conocimiento de determinado órgano jurisdiccional. En todo aquello que no le ha sido atribuido, un juez, aunque sigue teniendo jurisdicción, es incompetente.
tal como lo expliqué en nuestra previa clase sincrónica de la semana número 2. Bien, respecto a la competencia, sería entonces la competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional, de acuerdo al artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, la competencia vendría a ser, repito, la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados en razón de las personas, del territorio, de la materia y de los grados. Bien, explicando un poco mejor, la jurisdicción vendría a ser, bueno, ya sabemos que es la potestad para administrar y aplicar justicia y hacer ejecutar lo decidido. Muy bien. Pero sabemos que el Estado no es de carne y hueso. El Estado no es de carne y hueso, sino que necesita personas, necesita funcionarios para poder funcionar, valga la repetición del término. Ok, un juez, por ejemplo, un juez en materia penal, ¿verdad? Un juez de materia penal del Distrito Metropolitano de Quito, ok, con competencia en infracciones flagrantes y contravenciones, pues representa o ejerce la jurisdicción por parte del Estado en ese ámbito de competencia, repito, en ese ámbito, es decir, dentro de ese territorio, en esa materia. ¿En qué territorio sería? En el Distrito Metropolitano de Quito. ¿En qué materia? En la materia penal. ¿Y en qué grado? En un primer grado, obviamente, porque no estamos hablando de un ¿cómo se llama? De una corte provincial, o sea, no puede conocer apelaciones, por ejemplo. Y en razón de las personas, porque recordemos que algunas personas tienen fuero en razón del cargo que ocupan. Entonces, la competencia vendría a ser, o sea, la jurisdicción es esa facultad que tiene para aplicar, administrar justicia y hacer cumplir, y la competencia es la parte de esa gran jurisdicción que tenemos, de ese todo, que tiene ese juez. ¿Ok? De tal suerte que ese juez del Distrito Metropolitano de Quito, cuando se encuentra en el Guayas o cuando se encuentra en cualquier otro lugar que no está, o sea, que no es el Distrito Metropolitano de Quito, sigue representando o teniendo jurisdicción, claro que sí, porque sigue siendo juez, pero sería incompetente, no tendría competencia para conocer ningún tipo de caso. Asimismo, como dentro de allí mismo del Distrito Metropolitano de Quito, ese juez de garantías penales no podría conocer casos laborales porque estaría fuera de su materia. Además, tampoco podría conocer apelaciones porque tampoco tendría competencia por el grado. Tampoco ese juez de garantías penales podrían iniciar algún proceso contra, por ejemplo, el presidente de la República, ¿ok? Porque por la persona él tiene fuero, ¿ok? En este caso de Corte Nacional. A eso se refiere entonces la competencia de acuerdo al artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial. También en el artículo 157 seguimos con lo de la competencia, y la competencia en razón de la materia, o sea, la competencia en razón de la materia, de grado y de las personas está determinado en la ley. Aquí en este artículo 157 se establecen entonces los criterios, aunque ya están mencionados en el artículo 156 también, pero acá en el artículo 156 más bien lo que busca es definir la competencia y acá los criterios para establecer la competencia. Lo que dije antes, la competencia en razón de materia, es decir, penal, laboral, familia, civil, etcétera. El grado, si estamos hablando de primer nivel, si estamos hablando de una corte de una corte provincial o la Corte Nacional de Justicia. De las personas, estamos hablando de una persona que tiene fuero o que no tiene fuero. Entonces, los criterios para establecer la competencia serían la materia, el grado, las personas, pero además el territorio. ¿Ok? El territorio, porque el órgano jurisdiccional tiene una territorialidad. ¿Ok? Por ejemplo, los de la Corte Nacional de Justicia, los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, ¿cuál es su territorialidad? Al 100% del territorio nacional, porque es todo el país. Pero no así los de la Corte Provincial, que es solamente dentro de la provincia, o los de primer nivel, que es solamente dentro de su cantón. El artículo 158 del mismo Código Orgánico de la Función Judicial establece la indelegabilidad de la competencia.
Ninguna jueza o juez puede delegar en otro la competencia que la ley le atribuye. Es decir, no, si es competente de algo, no puede delegarla, no le puede transferir esa competencia a alguien más, a otro juez. Sin embargo, sí puede deprecar, comisionar o exhortar a otro la realización de actuaciones judiciales fuera de su ámbito territorial. Imaginemos que este juez del caso hipotético, el juez del Distrito Metropolitano de Quito, un juez penal que está conociendo una causa y se necesitan hacer unas diligencias en Guayas. ¿Ok? Esto no va a querer decir de ninguna manera que la causa ahora va a pasar para Guayas, porque se la sigue llevando el juez, quien ha tenido competencia por la materia, el territorio, etcétera, ha tenido la competencia en el Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, necesita hacer una diligencia judicial, se necesita hacer una diligencia, podría ser una inspección, etcétera, etcétera. X diligencia judicial, X diligencia investigativa, X diligencia, o sea, es una diligencia que le correspondería ordenar y hacer ejecutar por parte del señor juez del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, ¿qué hace el juez? Depreca. ¿Ok? El deprecatorio es que se envía a la provincia del Guayas, en el caso del ejemplo que fuera en Guayaquil, que se envía a Guayaquil y se hace un sorteo para que este juez, el juez que le corresponda en Guayaquil por sorteo, atienda el deprecatorio, ordene, realice la gestión, las diligencias, y una vez con los resultados obtenidos, el juez no se va a pronunciar, el juez de Guayaquil, sino que le va a enviar eso ¿a quién? Al juez que ha deprecado, que es el juez del Distrito Metropolitano de Quito. A eso se refiere el deprecatorio. Igual el exhorto, así para poderse llevar a cabo las diligencias fuera de su ámbito territorial, de tal manera que el juez de Quito no podría venir a Guayaquil a realizar él mismo la diligencia, tendría siempre que deprecar. El punto importante del artículo 158 es que la competencia no se puede delegar. Ese juez no puede delegar la competencia. Ningún juez puede delegar la competencia en otro, sino que está obligado a cumplir con su deber. Bien, la competencia, a veces la competencia puede ser muy confuso, puede ser algo confuso saber quién es el juez competente, si es competente o no el juez, si le corresponde conocer la causa o no. Ok, en el Código Orgánico de la Función Judicial también, en el artículo 159, tenemos la competencia por prevención. ¿Qué es la prevención? Ya vamos a ver. Entre las juezas y jueces de igual clase, porque puede ser que no sea el único juez de Quito, de hecho no lo es, son muchos jueces, varios jueces que hay que hipotéticamente o potencialmente podrían conocer la causa. Entonces, entre las juezas y jueces de igual clase de una misma sección territorial, es decir, jueces que tienen el mismo grado, mismo territorio, mismo grado, territorio y materia, por ejemplo, entonces, ¿cómo se determina si le corresponde al juez A o al B o al C o al D o al E? A través de la prevención. Entonces, el juez que primero prevenga es el juez que excluye a los demás. ¿Y cuál es el juez o sea, qué quiere decir esto de la prevención? Pues la prevención, según el profesor Cipriano Gómez Lara, dice que la prevención es un criterio afinador de la competencia y se presenta cuando existen dos o más tribunales o dos o más jueces en general, que son igualmente competentes para el conocimiento de algún asunto. La prevención implica que el juez, esta es la parte importante, la prevención implica que el juez primero en conocer el asunto es el que determina a su favor la competencia. Quiere decir que el primero que conoció el asunto ya excluye a todos los demás. Significa la aplicación en materia judicial del principio de que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, el juez que primero ha conocido, generalmente por sorteo, por supuesto, el que primero le ha correspondido conocer la causa, será el juez competente y este juez excluirá a todos los demás de su misma clase en cuanto a materia, en cuanto a grado y en cuanto a territorio. Fácil de comprender. Entonces, la prevención
es el principio de la prevención, es que el que primero conoce es el que tiene el derecho de conocer y la obligación de seguir con la causa, es el competente. En el Código Orgánico Integral Penal encontramos las reglas de la competencia, porque a veces es necesario determinar, bueno, siempre es necesario poder determinar a quién corresponde la competencia en determinada causa, porque puede ser que algo suceda, que una persona la secuestre en Quito, posteriormente se la llevan a Manabí, allí la lesionan, luego luego la trasladaron a Guayas, allí la violan, por decir algo. Luego de allí se la llevan a Machala y en Machala permanece X tiempo también privado de su libertad, es decir, manera ilegítima, un secuestro. Luego se lo llevan nuevamente o se lo llevan a Esmeralda y en Esmeralda le dan muerte. Pero el cuerpo aparece en Santa Elena. O sea, esto es un ejemplo muy exagerado el que estoy colocando, muy exagerado, pero para graficar de que entonces, ¿quién es el que debe conocer? ¿Cuál es el juez que debe conocer? ¿Cuál es el juez competente para conocer? El de Pichincha, el de Guayaquil, el de Guayas, el de Machala, el de Esmeralda, el Manabí, por todos los lugares que pasó. Entonces, para ello tenemos las reglas de la competencia establecidas en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 404. Esto es en materia penal. Para determinar la competencia del juzgador, es decir, cuál es el juez competente, se observarán las siguientes reglas. 1. Hay competencia del juzgador cuando se ha cometido la infracción en la circunscripción territorial en la que ejerce sus funciones. Si se ha cometido en Quito, entonces los jueces competentes son los de Quito. Si hay varios juzgadores, la competencia se asignará de conformidad con el procedimiento establecido por la ley, es decir, por sorteo, y así operaría la prevención. 2. Cuando la infracción se preparó y se inició en un lugar y se ha consumado en otro, por ejemplo, se preparó y se inició en el Distrito Metropolitano de Quito, pero se consumó en Guayaquil, por decir algo, el conocimiento de la causa corresponde al juzgador de este último, es decir, al juzgador donde se ha consumado la infracción. Numeral 3. Cuando no es posible determinar el lugar de la comisión de la infracción, es decir, no se sabe si se consumió o se consumó o se cometió la infracción en sí en un lugar o en el otro, o esta se ha cometido en circunscripciones territoriales distintas o inciertas, en varias circunscripciones, o no se saben cuáles, pero son varias, será competente el juzgador. ¿Cuál juzgador? Vemos aquí estas reglas que están aquí, ABC. A, en primer lugar, del lugar en que la persona es aprendida o detenida. O sea, entonces, si no se sabe en dónde se consumó la infracción, o en lugares inciertos, se consumó en varias circunscripciones territoriales, entonces el lugar donde ha sido aprendida la persona, ese lugar, allí los jueces de ese lugar serán los competentes. En segundo lugar, agotado este criterio, si no, entonces del lugar del domicilio de la persona procesada aunque se encuentre prófuga, en el caso que se encuentra prófuga. C, de la capital de la República si no es posible determinar domicilio. Entonces se van agotando, ¿no? Entiéndase de que esto es progresivo. Se va agotando cada uno de estos criterios. 4. Si posteriormente se descubre el lugar de la infracción, todo lo actuado será remitido al juzgador de este último sitio para que continúe el procedimiento juzgamiento sin declarar. Nunca se declarará nulo el proceso ni anular lo actuado. Si el proceso se inicia en una circunscripción territorial y la persona procesada ha sido aprendida o detenida en otra circunscripción, la competencia se radicará a favor del juzgador que inicie el proceso. Recuerden, por prevención. 5. Cuando la infracción se comete en el límite de 2 circunscripciones territoriales, será competente el juzgador que previene en el conocimiento del proceso de acuerdo a la ley. También entonces sería la prevención. 6.
Cuando la infracción se comete en territorio extranjero, muy importante, la persona procesada será juzgada, territorio extranjero, recuerden por lo que ya hablamos antes de la jurisdicción, la persona procesada será juzgada por el juzgador de la circunscripción territorial en la que es aprendida o detenida, en territorio ecuatoriano, por supuesto, o por el juzgador de la capital de la República del Ecuador. 7. Cuando entre varias personas procesadas de una infracción hay alguna o algunas que gozan de fuero de corte provincial de justicia, esta juzgará a todas las personas procesadas. Quiere decir entonces, si hay 2, 3, 4 personas involucradas en un ilícito y una de ellas tiene fuero de corte provincial, entonces no es que solo será juzgada esa persona que tiene fuero de corte, será juzgada todas las personas relacionadas con la causa. En otras palabras, esa causa se llevará en total a través de la corte en la Corte Provincial de Justicia. Cuando entre varias personas procesadas de una infracción hay alguna que gozan de fuero de corte nacional, pues se aplicará el mismo criterio que la anterior con la Corte Provincial. 9. Si entre varias personas procesadas por una misma infracción hay alguna o algunas que gozan de fuero de corte nacional y otras de corte provincial de justicia, la competente será entonces la Corte Nacional. O sea, cuando hay personas que gozan de fuero de corte provincial y otras de fuero de corte nacional, el mayor absorbe al menor. Entonces, serán todos juzgados por la Corte Nacional de Justicia, quien será competente. 10. Si las personas procesadas están sometidas a distintas cortes provinciales, vamos a suponer que hay fuero de corte provincial, pero todos tienen fuero, o sea, todos o varios tienen fuero de corte provincial en una misma causa, será competente la que previno en el conocimiento del proceso. Es decir, que si aún hay fuero de corte de Manabí para unos, de Guayas para otros, de Pichincha para otros, etcétera, la Corte Provincial que haya conocido primero, que haya prevenido primero, esa será quien tenga la competencia. 11. En los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, muy importante, no se reconoce fuero. En los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, no se reconocerá fuero. Quiere decir entonces que en el caso, repito, de infracciones de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, no operará el fuero. Le corresponderá a las otras reglas de la competencia. No se aplicará fuero en ningún caso. Bien, subtema 4. ¿Cuáles son los órganos jurisdiccionales en materia penal? Sabemos que los órganos jurisdiccionales, cuando hablamos de órganos jurisdiccionales, nos referimos a quienes ejercen la jurisdicción. Entiéndase, los distintos jueces y juezas de la República. El órgano jurisdiccional puede ser unipersonal, cuando es una sola persona, o sea, cuando es un solo juez, quiero decir, quien lo integra, como el juzgado, o en el caso de los jueces de garantías penales, o los jueces de ejecución, por ejemplo, de garantías penitenciarias, sería el caso. Repito, un solo juez, en el caso de los jueces de los juzgados de garantías penales, y en el caso, por ejemplo, de los jueces de garantías penitenciarias, que son los que ejecutan, los que llevan el control de la ejecución de la pena, son unipersonales. Pero además de los órganos jurisdiccionales unipersonales, tenemos los órganos jurisdiccionales pluripersonales, es decir, que son más de una persona, que serían en este caso 3 personas, por ejemplo, los tribunales, la Corte Provincial, la Corte Nacional de Justicia, ¿ok? Entonces, estos son los órganos jurisdiccionales en materia penal. En materia penal, estos órganos jurisdiccionales están adscritos administrativamente a la función judicial o pertenecen en general a la función judicial. Recordemos que la función judicial es una, valga la redundancia, de las funciones del Estado, pero no es la única. Es una de las funciones del Estado, la función judicial. La función judicial no solo están los órganos jurisdiccionales, no solo los jueces y las jueces, están jueces y juezas, sino que también están los órganos autónomos, como la Fiscalía General del Estado, los órganos auxiliares, como las notarías, el órgano administrativo, como el Consejo de la Judicatura. Bien. De todo esto que está en este cuadro, los órganos jurisdiccionales
son única y exclusivamente los que aparece acá precisamente como órganos jurisdiccionales. Acá cuando bajamos en la segunda línea, la primera línea dice función judicial, en la segunda línea hay 4 cuadritos, 4 cajitas, es la primera, órgano jurisdiccional, ahí estarían los distintos juzgados y tribunales de la República. Esos son los órganos jurisdiccionales. De tal manera que el Consejo de la Judicatura no es un órgano jurisdiccional. El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo de vigilancia, es quien paga las cuentas, quien paga la factura, la planilla, la factura de electricidad, quien se encarga de pagar los sueldos de los funcionarios, quien se encarga del mantenimiento de la infraestructura, de la seguridad también, bueno, no directamente, pero se encarga de la parte logística, de cuadrar todos los detalles de funcionamiento, ¿no? Porque la seguridad, por supuesto que el Consejo de la Judicatura se encargaría de hacer la parte administrativa, ¿ok? De tal manera que el Consejo de la Judicatura, los miembros, los vocales del Consejo de la Judicatura, no pueden dar órdenes, no pueden juzgar, no emiten sentencia, no dan órdenes, no son jerárquicamente superiores ni jefes de los jueces en el sentido de su labor jurisdiccional. Recordemos que el trabajo jurisdiccional, es decir, las decisiones, el conocimiento y decisión de las causas, los jueces están obligados solamente a la Constitución y a la ley, nada más. Entonces, no es correcto decir que el Consejo de la Judicatura ha sentenciado a alguien o ha declarado inocente o ha declarado culpable, etcétera, etcétera, o ratificado inocencia o declaración de culpabilidad porque no lo puede hacer. No es un órgano jurisdiccional, repito, los órganos jurisdiccionales son únicamente los juzgados y tribunales de la República. La Fiscalía General del Estado no es un órgano jurisdiccional, es un órgano autónomo que se encarga, entre otras cosas, de la investigación, tanto preprocesal como procesal. Otros órganos auxiliares que están adscritos a la función judicial son las notarías. Las notarías no son tampoco, mejor dicho, órganos jurisdiccionales. Y el órgano administrativo por excelencia de la función judicial, pues el Consejo de la Judicatura, como ya les expliqué antes. Órganos jurisdiccionales, en general los órganos jurisdiccionales son los distintos juzgados y tribunales de la justicia ordinaria, ya los dije, es decir, aquellos encargados de conocer y decidir las causas. Pueden ser unipersonales, también lo dije, juzgados y pluripersonales son los tribunales. La instalación del juzgado o el tribunal debe contar con la participación del respectivo secretario o secretaria, además del juzgador unipersonal o pluripersonal. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que para que el juzgado se considere instalado, constituido en el momento de poder actuar, no solo debe estar el juez, también tiene que estar su secretario o secretaria, ¿ok? Que al fin de cuentas es quien va a dar fe de la realización de todo lo que se lleve a cabo. Igual en el caso de los tribunales también debe estar su secretario o secretaria para poderse constituir o instalar. Entonces, el solo juez no podría hacer nunca la audiencia y los solos jueces del tribunal tampoco podrían hacer solo la audiencia, porque necesitarán siempre la presencia, la participación, ya sea presencial, valga la redundancia, física o telemática también, de el secretario o secretaria. Cada órgano jurisdiccional pertenece a un nivel, mismo que está determinado por el grado de su competencia y nunca por una relación de subordinación jerárquica entre unos y otros jueces y juezas. Esto quiere decir que debe quedarnos claro que la Corte Nacional, los jueces de la Corte Nacional, no son jefes de las Cortes Provinciales. Y las Cortes Provinciales no son jefes de los tribunales, y los tribunales no son jefes tampoco de los juzgados, es decir, de las garantías penales y garantías penitenciarias. No. Lo que existe es una relación de jerarquía de grado. No existe una jerarquía, no existe una relación de subordinación. Así, las decisiones de los jugadores de manera general son susceptibles de impugnación ante los jugadores de alzada, de nivel superior, pero nivel superior en cuanto a grado de la causa, no en cuanto a una relación de subordinación. Debemos estar claros que no existe una relación de subordinación entre los de un nivel y otro nivel. Para ello se deben cumplir los requisitos de procedibilidad y oportunidad, y valga la redundancia acá, volver a hablar de la competencia, recordemos, la competencia como una medida de la jurisdicción. Entonces, uno de los criterios de la competencia es el grado. Y repito, no hay relación de subordinación.
No existe una relación de subordinación jerárquica entre unos jueces y otros jueces, porque todos se deben a la Constitución y la ley. El proceso penal ecuatoriano se desarrolla en las siguientes instancias o niveles. Los juzgados y tribunales penales de instancia, en general, salvo las excepciones establecidas en la ley, conocen y deciden en primera instancia. ¿Ok? Salvo las excepciones establecidas, como por ejemplo en el caso de los fueros, ¿no? Luego tenemos la sala especializada de lo penal de las Cortes Provinciales, en general, salvo las excepciones, por lo del fuero, tales como el caso de fuero, conocen y deciden las apelaciones de las decisiones de instancia. Básicamente, las Cortes Provinciales, lo nuclear, lo elemental, lo fundamental de las Cortes Provinciales es ser unas cortes de apelación. Eso es lo fundamental, pero no es lo único, por supuesto. Luego tenemos, por último, la sala especializada de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, en general, salvo las excepciones de ley, también por fueros y otros detalles, deciden el recurso de casación y recurso de revisión. ¿Ok? Es lo ordinario que conoce la Corte Nacional de Justicia. Tenemos entonces la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales y los tribunales y juzgados. Recuerden que esta relación no es vertical de subordinación, es de grado de conocimiento. Quiere decir esto que para poder llegar a Corte Nacional tiene que haber pasado primero por tribunales y juzgados, ¿verdad? Bien, y así. Juzgado de unidades judiciales de garantías penales, jueces de garantías penales con competencia en contravenciones, jueces de garantías penitenciarias, juzgados especializados en violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, justicia especializada juvenil, que es por vía excepcional, porque recordemos que las personas menores de 18 años en el Ecuador son inimputables y entonces tienen un tratamiento distinto, diferente. Igual hay juzgadores para ello, pero tiene otro tratamiento. Justicia especializada juvenil. Bien, estimados compañeros, hemos llegado entonces a la finalización del tema 1 de la unidad 1. Les recuerdo que todo lo conversado acá va para nuestro test y también para nuestro examen. Por favor, espero que hayan tomado nota, apuntes, y si no, pues repitan el video. Todas las dudas que podamos tener al respecto, llevémoslas a nuestra clase sincrónica de esta semana número 3 y así podemos dilucidar, aclarar y absolver esas consultas, esas dudas que podamos tener. Muchas gracias por su atención, espero que estén bien y nos vemos en nuestra clase sincrónica de nuestra semana número 3. Hasta luego.